Muy buenos días para todos, bienvenidos al programa de los viernes, Comprendamos Nuestra Fe, de la Diócesis de Armenia a través de la emisora virtual La Voz de la Esperanza. Les habla el presbítero José Luis López. Un placer para mí compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones, este tiempo de acercamiento al catecismo de la Iglesia Católica que le invitamos en este momento a tomar en sus manos, quienes de pronto lo tengan y quieran leer con nosotros un poco. Vamos a ubicarnos en el numeral 317, donde quedamos hace 15 días, ahora 8 días no pudimos emitir el programa. Hace 15 días veníamos considerando el tema de la creación, que atribuimos al Padre. Decimos que es Dios Padre Creador, pero sin embargo la creación es obra de la Santísima Trinidad. Y en el numeral 317 reflexionábamos sobre que solo Dios es el creador del universo, que lo hizo libremente y sin ninguna ayuda. No es como de pronto en la filosofía platónica se llega a pensar, que hay un ser intermedio, una especie de artesano que va elaborando el mundo. Aquí en la fe católica, Dios crea el universo sin ayuda, sin concurso de nadie más. Por eso Él es el omnipotente, porque Él crea todo desde su propia autoridad, desde su soberanía absoluta. Cada partícula, cada átomo, cada estrella, cada océano y cada criatura es obra de sus manos. Ha sido creado por su palabra y de manera libre, no se ha visto compelido por ninguna necesidad, como lo plantea de pronto la dialéctica hegeliana, la filosofía de Hegel. No, ha sido un acto libre de su voluntad y por amor. Solamente el amor es el que le ha llevado a crear. Y algo muy importante que debemos aclarar, que todavía hay personas que creen que hay una especie de conflicto entre la ciencia y la fe, que la explicación que encontramos en el Génesis, la explicación bíblica acerca del origen del universo, pretende rivalizar con la explicación científica o las distintas explicaciones científicas acerca del origen del mundo, por ejemplo la teoría del Big Bang, y tal rivalidad no existe. En realidad, la Sagrada Escritura no pretende hacer ciencia. Es muy importante cuando leamos estos textos acerca del origen del mundo que encontramos en la Sagrada Escritura, en los capítulos 1 y 2 del Génesis, no creamos que allí encontramos una explicación científica del origen de la realidad. Esto constituye un género literario mítico que pretende explicar unas verdades de fe sin pretender llegar a ser una autoridad científica acerca del origen del mundo. La verdad de fe es precisamente que Dios es el creador. De la manera que haya comenzado esta creación, que la ciencia, la luz de la razón humana que la ha recibido de Dios, pueda llegar a explicar que con las investigaciones astrofísicas se pueda adelantar cómo ha sido el origen, el comienzo del universo, pues lo que la Iglesia, a partir de la divina revelación, confiesa es que detrás de ese inicio está la mano poderosa del Señor. Si fue a través del Big Bang, pues el autor de ese Big Bang es Dios omnipotente. Y si ha sido de otra manera el comienzo del mundo, porque al parecer también ya la teoría del Big Bang se ha visto un poco en apuros para explicar el comienzo del mundo, pues de la manera que la ciencia lo pueda explicar, lo que nosotros creemos y confesamos es que el Señor ha sido el autor del origen de todo lo que existe, y por eso en el credo decimos que es el creador de todo lo visible y lo invisible, también de las criaturas espirituales como los ángeles. Pero reiteramos que ha sido Él solo el creador, que tampoco recibió ayuda de los ángeles, que no fue auxiliado por los ángeles ni por ningún otro ser. En el artículo 318 del Catecismo de la Iglesia Católica
leemos que ninguna criatura tiene poder infinito para crear, el que es necesario para crear en el sentido propio de la palabra crear, que es producir y dar el ser a lo que carece del ser, a lo que no tenía en modo alguno el ser. Eso es lo que decimos teológicamente o definimos como el acto creador. Ciertamente existe la creación poética, la creación literaria, la creación en todos los campos de las artes, la creación filosófica, la creación tecnológica, pero todas estas formas de creación no debemos entenderlas en el sentido teológico del acto primordial de la creación, que es dar el ser a lo que carece de ser. El escultor, por ejemplo, que talla una bella imagen en la piedra, pues ciertamente ha creado una obra de arte, pero esta creación, este ser que tenemos frente a nosotros en mármol, pues ha requerido de un elemento primordial como es precisamente el mármol, la piedra sobre la cual el creador, el escultor, imprime, esculpe su obra de arte. Por tanto, no ha traído al ser lo que carecía de ser, sino que ha partido de un ser preexistente y le ha dado o le ha comunicado una forma a través de su arte. Por tanto, cuando hablamos de creación allí, teológicamente entendida, el acto primordial de llamar desde el no ser, desde la nada, al ser cada una de las criaturas, al sol, las estrellas. Y por eso dice el texto del Génesis que Dios dijo, porque su palabra es creadora, porque con solo su palabra fue llamando al ser lo que no tenía ser. Y esta es una peculiaridad, esta es una capacidad que solo corresponde al poder omnipotente del Señor, de tal modo que ningún otro ser o ninguna otra criatura tiene esta capacidad, este portento de transmitir el ser desde el no ser. El 319, el numeral 319, dice que ¿para qué creó Dios al mundo? ¿Cuál es la finalidad del mundo? Y nos dice allí que es para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el hombre participe a través de su entendimiento, a través de la inteligencia que le ha dado, participe de unos dones propios del Señor, como son la verdad, la bondad y la belleza. Por eso es inherente a la fe cristiana el deseo y la aspiración por la verdad. Es irrenunciable en el corazón del creyente el deseo de alcanzar la verdad acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca del mundo y de la relación con sus criaturas y de su propio fin, que es precisamente la gloria de Dios. Numeral 320. Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo, el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa, según nos enseña la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, y por su Espíritu Creador que da la vida. Eso significa que no solamente ha creado en algún momento, en algún instante, en el comienzo del tiempo, sino que sigue conservando, sigue manteniendo su creación. Es como un padre que no solamente engendra y da la vida a un hijo, a una hija, sino que continúa sustentando esa vida, la sigue manteniendo, le suministra todo lo necesario para que este niño crezca, se desarrolle, incluso siendo ya adulto. Mientras nuestros padres viven, ellos siguen previendo nuestro bienestar, ellos siguen acompañando, ellos siguen tratando de apoyar y respaldar todo lo que redunde en favor de nosotros, y cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, pues ahí están nuestros padres que nos apoyan, que nos brindan su
compañía, que nos atienden cuando nos encontramos débiles, que nos consuelan, pues decimos que Dios es Padre precisamente porque no solamente ha dado la vida, no solamente ha transmitido el ser a todas las criaturas, sino que cuida a través del orden, de las leyes que ha puesto en la misma naturaleza y de su presencia providente, a través de su palabra, que es el Hijo, el Verbo, y a través del Espíritu de Dios, que ilumina y vivifica y renueva todas las cosas, como decimos en la oración, en la jaculatoria: envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra y todo será creado de nuevo. Pues esta es la providencia de Dios, eso es lo que llamamos la divina providencia, que el Señor siga abriendo su mano generosa para que recibamos de Él día tras día la bendición y el sustento necesario de nuestro ser. En el numeral 321 del Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar precisamente la definición teológica de lo que es la divina providencia, que generalmente las abuelas invocan con mucha fe y mucha piedad la divina providencia o la providencia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 321, la divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Y tenemos que pensar aquí que cada criatura tiene un fin propio de esta realidad y que el ser humano tiene un fin último, que es precisamente la gloria de Dios. La providencia, por tanto, asiste la semilla, asiste el pájaro, asiste el cachorro, asiste las aguas. Toda una y cada una de las criaturas es asistida precisamente por la gracia de Dios para que alcancen su plenitud, para que alcancen su desarrollo, para que alcancen todas sus potencialidades, todas sus capacidades. Seguimos con el ejemplo del papá. El papá, cuando nace su hijo, dispone todo para que ese niño pues llegue a ser un hombre pleno y derecho, que sea un hombre en todo el sentido de la expresión y de la palabra, que alcance la madurez física, la madurez psicológica, y para eso se preocupa por las atenciones, la nutrición corporal, el estudio, la educación, la cultura, le comunica la fe, en el caso de los creyentes, a través de los sacramentos del bautismo, y de esa manera nuestros padres van suministrando todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar nuestros fines, los fines, como decía hace un momento, propios de este mundo, de esta realidad, que seamos profesionales, que tengamos salud, que podamos realizar nuestra vida a través de un matrimonio o de otra vocación específica. Ahí están los padres acompañando ese proceso. Y a través de la vida espiritual que podamos también un día contemplar la gloria del Señor. Pues lo mismo hace el Señor con todas sus criaturas. Acompaña, guía, dirige para que nosotros alcancemos el fin último al que hemos sido llamados, y por eso a la semilla que debe llegar a ser árbol y a dar frutos, el Señor envía el sol, envía la lluvia, los nutrientes necesarios para que la semilla pueda alcanzar su fin último, que es ser un árbol. El numeral 322 nos enseña que Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 26 al 34, nos enseña el acto de confiar en el Padre Celestial, que viste los lirios del campo, que alimenta las aves del cielo y que no están inquietos por el día de mañana. Pues el Señor nos invita a tener nosotros la misma confianza en la providencia divina. Este abandono no es sinónimo de dejadez, no es sinónimo de pereza o de irresponsabilidad, de que yo no voy a hacer nada, me voy a quedar cruzado de brazos porque el Señor me dará el pan. No, es sinónimo de no depositar mi afán y
mi esperanza únicamente en los bienes materiales, en comprender que solo el Señor es nuestro verdadero pan bajado del cielo, y que en la medida en que confiamos, el Señor nos suministra los medios, las posibilidades para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos para una vida digna, para una vida satisfactoria. Y el apóstol San Pedro, dice el Catecismo, numeral 324, insiste en su carta, en la primera carta del apóstol, capítulo 5, versículo 7, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Es aprender a preocuparnos menos y a confiar más, a saber que el Señor, nuestro Padre, que es un Padre bueno, un Padre generoso, un Padre que cuida de sus criaturas, pues está atento a nuestras necesidades, que el Señor cuida de nosotros y nos invita a pedir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. También, en la medida en que confiamos, buscamos con nuestros propios recursos, con nuestros propios medios, pues la satisfacción de todas nuestras necesidades, y el Señor bendice esa búsqueda y responde a nuestra oración, a nuestro llamado. Numeral 323. La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. Entonces, no es que el pan nos caiga del cielo, pero encontramos personas de las que el Señor se vale, o que dispone en su corazón, suscita en su corazón el sentido de el compartir, de la generosidad, y de esa manera nosotros podemos experimentar la providencia divina a través de los benefactores, a través de las personas que nos acompañan, que nos apoyan, que nos ayudan. Son las manos de Dios a través de ellos, a través del que nos da un consuelo o un buen consejo. Es la voz de Dios a través de esos labios, a través de las personas que nos explican, que nos enseñan, nuestros profesores, nuestros maestros, los obispos con sus homilías, con sus enseñanzas. Es la voz de Dios que nos está instruyendo. El Señor se vale de los recursos humanos, de las realidades criaturales, para comunicarnos la experiencia de su compañía y de su divina providencia. Y por último, el numeral 324 dice: la permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitirá el mal, no permitiría el mal si no hiciera salir del bien, el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Es el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, una pregunta que inquieta a muchas personas. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿O por qué permite el mal? San Agustín, en un librito que se llama El libre albedrío, responde que el mal no tiene otro origen que la libre voluntad del ser humano. El ser humano ha decidido apartarse de el bien, y en ese momento ha introducido y ha hecho experiencia del mal, pero el Señor lo ha permitido precisamente por respeto a la libertad del ser humano y para redimir también con la muerte y resurrección de su Hijo, y extraer de esta experiencia del mal la gloria del bien con que nos bendice a todos. Bueno, estimados oyentes, un abrazo para todos, que Dios les bendiga, que les acompañe, y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana en un nuevo encuentro de Comprendamos Nuestra Fe. Un feliz día para todos. Chao.